Hola, queridos MOS. El tema que vamos a tratar hoy me parece precioso e importantísimo. Una auténtica revolución en la astronomía. Muchos de vosotros, en comentarios, en mensajes, me habéis pedido que hable de los telescopios, cómo podemos observar el universo, cómo sabemos que eso que vemos ahí arriba es lo que es, ¿no? ¿Cuál es la fuente de información? Y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de una auténtica revolución que desde hace unos años está afectando a la astronomía. Y esto sería comparable a haber estado durante mucho tiempo, durante toda la vida, observando la realidad solo con un sentido, de los 5 que tenemos. Imaginaros que solamente teníamos el oído, ¿no? Y que escuchábamos, y entonces sí, venía mucha información. Y ahora de repente se nos están abriendo sentidos nuevos. De repente una mañana nos despertamos y podemos ver, junto con el oído, la información es muchísimo más rica. Y otro día podemos oler, y otro día podemos... Y eso es lo que está pasando en la astronomía, ¿no? Antes de empezar esto, un pequeño mensaje. Daros las gracias porque ya somos 72.000 y pico, y estoy muy orgulloso de vosotros y muy contento de que estéis ahí cada semana y de que estéis ahí con nosotros. Y os pido a los que todavía no estéis suscritos que lo hagáis. Simplemente es darle a un botón, suscribiros, y tendréis la ventaja de que os va avisando, os irá avisando cada vez que tenemos un contenido nuevo, ¿no? Así que empezamos sin más. Esta revolución tiene un nombre y se llama astronomía de mensajeros múltiples. Y me explico. Hasta hace muy pocos años, la única fuente de información que teníamos sobre lo que hay ahí arriba, sobre las estrellas, las galaxias, el único mensajero que nos traía datos e información era la luz. La luz en todas sus longitudes de onda. Sabéis que la luz, en términos genéricos, podemos tenerla en el espectro de lo visible, que es el rango en el cual somos capaces de ver a simple vista, pero que más acá y más allá del espectro, del trocito del espectro que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, hay mucho más. También tenemos desde los rayos X hasta los rayos gamma. Los rayos gamma son la fuente más poderosa, más brillante de luz. Los rayos X son una de las más débiles. Tenemos infrarrojos, tenemos ultravioletas, tenemos un montón de longitudes de onda que no son visibles a simple vista, es decir, si miráramos no lo veríamos, pero que si utilizamos el telescopio adecuado, sí somos capaces de verlo, porque existen telescopios de rayos X que nos enseñan el cielo, las emisiones de rayos X que hace, que no las vemos a simple vista ni con un telescopio óptico, que es el que funciona en el rango de lo visible, pero con un telescopio de rayos X se enriquece muchísimo el panorama, o con un telescopio de rayos gamma, o con un telescopio de infrarrojos, como es el caso del famosísimo James Webb, ¿no? Que es un telescopio de infrarrojos. Bueno, pero eso no dejaba de ser la luz, simplemente la información que nos trae la luz. Pero es que resulta que hay cosas que la luz no nos puede transmitir. Y no nos puede transmitir porque existen situaciones y existen objetos que no son capaces de enviarnos luz que nosotros la podamos ver. Por ejemplo, hay las galaxias muy lejanas. No solamente las estudiamos con su luz, pero cuando los núcleos de esas galaxias, ¿sabéis? Esos agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias, cuando son muy activos, emiten la luz más brillante que hay, que son rayos gamma. Entonces, con un telescopio de rayos gamma podemos observar lo que sucede en los corazones de esas galaxias distantes, ¿no? Observando esa información que nos llega en forma de rayos gamma y que es captada por los telescopios de rayos gamma. Pero es que los centros galácticos de muchas galaxias son muy densos. Hay densas nubes de material, de gas, de polvo, muchísima aglomeración de estrellas, y todo eso genera como un muro infranqueable que absorbe en muchas ocasiones los rayos gamma, de manera que los rayos gamma que emite el centro galáctico no pueden salir al espacio y recorrer la distancia que nos lleva hasta los telescopios de los científicos en la Tierra, ¿no? Con lo cual no sabemos lo que pasa ahí. Otro ejemplo muy bueno de lo que no nos puede hacer la luz es enseñarnos el Big Bang. ¿Por qué? Porque el Big Bang
sucedió hace 13.760 millones de años, y durante los primeros 380.000 años estaba demasiado denso y caliente, era una bola de plasma ardiente. Fijaros que la temperatura inicial a un segundo del Big Bang era 10 elevado a la 32 grados. Eso significa un 1 seguido por 32 ceros. Esos eran los miles de millones de grados de temperatura que tenía el Big Bang. A esa temperatura, el nivel de energía, sabéis que la temperatura y la energía, cuanto más temperatura, más energía, las partículas, la sopa de partículas, el caldo de partículas del Big Bang estaba enloquecido, a toda velocidad zumbando las partículas por todas partes, chocando unas con otras. ¿Y qué sucede? Que los fotones, que son las partículas que transportan la luz, simplemente no podían salir de ahí, porque recibían demasiados golpes, estaban chocando continuamente y no conseguían salir de esa nube de plasma ardiente. ¿Qué pasa? Que el universo se va haciendo cada vez más grande, al hacerse más grande se va enfriando ligeramente, y cuando pasan 380.000 años después del origen del universo, después del Big Bang, resulta que ya es lo suficientemente grande y lo suficientemente frío. 10.000 millones de grados, no os vayáis a creer, pero 10.000 millones de grados no son 10 elevado a la 32, es muchísimo, infinitamente menos. Y en ese momento los fotones pueden salir de esa nube ardiente y empezar a viajar por el espacio. Es ahí la primera luz que podemos ver, porque cuando los telescopios ópticos captan luz, lo que están captando son fotones, igual que nuestros ojos. Nuestros ojos, el proceso de ver son fotones que están bombardeando las estructuras internas de nuestro ojo, que producen una señal eléctrica que va al cerebro y se transforma en imagen. Bueno, pues los telescopios hacen algo parecido. Pero los primeros fotones no pudieron empezar a viajar por el espacio y llegar hasta la Tierra muchísimo tiempo después. Los que vemos ahora de las regiones más distantes salieron hace 13.700 millones de años. No pudieron hacerlo hasta que pasaron 380.000 años, con lo cual no tenemos manera de ver lo que había antes de esos 380.000 años. ¿Qué pasaba cuando solo habían pasado 10.000 años, o 100 años, o 10 minutos del Big Bang? Bueno, la astronomía de mensajeros múltiples nos está abriendo esas puertas. Ya sabéis por dónde va. ¿Qué son los mensajeros múltiples? Bueno, pues si la luz es el mensajero por excelencia, el que nos ha brindado hasta ahora, hasta hace muy poco, todo lo que sabemos sobre el universo, pues resulta que hay otro tipo de partículas que no son luz, que también transportan información. Y transportan una información vital y una información que la luz a veces no nos puede transmitir por estas razones que os he dicho, o incluso informaciones distintas, con unas características distintas que complementan a la de la luz. Por ejemplo, los neutrinos. La astronomía de neutrinos es uno de los mensajeros alternativos a la luz y está cobrando mucho auge. ¿Qué es la astronomía de neutrinos? Lo primero, sabemos que los neutrinos probablemente son las partículas más abundantes de todo el universo, pero también son las más ligeras. Apenas tienen masa. Los neutrinos son tan livianos, tan ligeros, que apenas interactúan con otras partículas. Sabemos que en un caldo de partículas los protones chocan con otros protones, en el acelerador de partículas está sucediendo, los electrones chocan con un protón, es decir, hay colisiones, hay interacciones. Pero es que los neutrinos son tan livianos que pasan a través del espacio atómico sin tocar ninguna otra partícula. Pueden atravesar planetas enteros de un extremo al otro, pueden entrar por un extremo de la Tierra, y de hecho lo hacen, y salir por el otro lado sin haber tocado absolutamente ninguna otra partícula y continuar su viaje como si la Tierra no estuviera allí. Solamente el Sol, fijaros, nos está enviando neutrinos en una cantidad que es de billones de neutrinos por cada centímetro cuadrado de nuestra piel. Es decir, a cada segundo que pasa, billones de neutrinos están atravesando cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta, y el planeta que tenemos debajo saliendo por el otro lado. Pero no solamente el Sol nos emite neutrinos, emiten neutrinos también otras estrellas, los centros galácticos, por ejemplo,
el propio Big Bang tenía que emitir neutrinos, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que los neutrinos no tienen el problema de la luz. En esas galaxias oscurecidas por nubes de polvo y nubes de gas y multitud de estrellas, donde los rayos gamma, los rayos de luz, no pueden salir, los neutrinos pasan como si nada y salen al espacio y llegan hasta nosotros. Entonces, si nosotros detectamos esos neutrinos, seremos capaces de acceder a una información de procedencia, velocidad, cantidad de energía, que la luz no nos puede hacer llegar. Ni contaros si conseguimos encontrar los neutrinos que emitió el propio Big Bang, que tiene que estar el universo lleno de ellos. Encontrarlos significa, fijaros, el universo, como os he dicho, se hizo transparente a los fotones, a la luz, a los 380.000 años del Big Bang, pero se hizo transparente a los neutrinos después de un segundo, apenas un segundo después del Big Bang. Es decir, si somos capaces de encontrar los neutrinos primordiales, los que vienen del propio Big Bang, podremos tener información del universo apenas un segundo después del Big Bang. La diferencia es enorme. Precisamente hace un par de semanas se ha producido un hito en la astronomía de neutrinos. Y es que por segunda vez en la historia, los científicos han conseguido captar neutrinos del centro de una galaxia que se llama Messier 77, que está a 47 millones de años luz de distancia. Esa galaxia emite rayos gamma, pero tiene el problema que os he dicho antes. Los rayos gamma no salen de ahí, no, son absorbidos por todo ese envoltorio gaseoso, esa niebla espesa que rodea el centro galáctico. Pero los neutrinos que emite sí que salen. Y los científicos, en un detector, que ahora os contaré cómo es, que se llama IceCube, que está en la Antártida, ha conseguido captar, os he hablado siempre de miles de millones de neutrinos, pero 79 neutrinos. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que la inmensa mayor parte de todos los neutrinos que nos llegan de todas partes nos atraviesan como si nada, sin rozar ni un átomo, ni una sola partícula de nuestros cuerpos, de vez en cuando, muy de vez en cuando, resulta que un neutrino interactúa con una partícula, choca con una partícula. Los científicos lo que buscan son a esos neutrinos, pero esos neutrinos que chocan con partículas son una cantidad ridícula. Por ejemplo, se ha calculado que de todos los que nos envía el Sol, la mayor cantidad de neutrinos que tenemos en la Tierra son los que nos envía el Sol, solo porque lo tenemos más cerca, ¿no? Pero fijaros que interactúa una partícula, un neutrino interactúa con una partícula una vez cada 10 elevado a la 36. Es decir, cada muchos billones de veces de neutrinos que vienen, uno interactúa con una partícula. Al hacerlo, al chocar, o si el neutrino choca con un electrón, por ejemplo, lo que hace es que produce un ligero destello de color azul. Los científicos construyen sus detectores, como IceCube, para ser capaces de captar esas raras interacciones. Hacer un detector de neutrinos no es ninguna tontería. IceCube, que es uno de los más modernos, de los más grandes, fijaros, trabajan 400 científicos en ese detector de 58 instituciones del mundo. Y ese detector está construido en la Antártida a 2,5 kilómetros de profundidad y todos los instrumentos están instalados en el hielo a esa profundidad. ¿Por qué esa profundidad? Pues porque como son tan raras esas interacciones, esos choques de partículas, los científicos quieren proteger los detectores de neutrinos de cualquier otra partícula de otro tipo que pueda engañar o que pueda ocultar lo que realmente están buscando. Si hay alguna partícula que interacciona con alguna partícula de hielo a 2,5 kilómetros de profundidad, podemos estar seguros de que esa partícula es de un neutrino y no otra cosa. Si lo hiciéramos en superficie podría ser cualquier cosa, no serviría. Por eso todos los detectores de neutrinos, por ejemplo, otro muy importante está en los Apeninos, en Italia, el de Gran Sasso, está a 2 kilómetros bajo las montañas, debajo de los Apeninos, excavado en la roca. Pero este de IceCube, que es donde se ha hecho este hallazgo, tiene a 2.500 metros en el hielo,
tiene instaladas 86 hileras de detectores, que son unas especies de esferas del tamaño de una pelota de baloncesto, y tiene 5.000 de estos detectores a lo largo de más de 1 kilómetro cuadrado. Si en ese trozo que está monitorizado por los sensores, algún neutrino de origen astrofísico, es decir, que venga de lejos, choca con alguna partícula de hielo y produce ese pequeño destello azul, los detectores lo captan y lo miden. Y entonces de ahí se puede obtener esa información. Bueno, pues los científicos han sido capaces, después de años, de captar 79 neutrinos procedentes del núcleo galáctico de esta galaxia a 47 millones de años luz. Una galaxia, repito, que no podemos estudiar por su luz, por estos motivos de ocultamiento que os he dicho antes. Con lo cual, este nuevo tipo de astronomía de neutrinos ha sido un gran éxito, ha supuesto un gran éxito, y cada vez va a ser mayor. ¿Qué más tenemos? Ahora volveremos a los neutrinos, pero ¿qué más tenemos en esta astronomía de múltiples mensajeros? Un hito del que hemos hablado otras veces, que sucedió por primera vez en 2017. Si alguno de vosotros lo ha adivinado, efectivamente estoy hablando de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no tienen nada que ver ni con los neutrinos ni con la luz, son otra fuente de información, otra distinta. Son ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo, algo que se producen cuando hay fenómenos violentos como la colisión de dos agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Podríamos comparar a esa colisión entre dos agujeros negros o entre dos estrellas de neutrones, que no son agujeros negros, pero casi, con un mazazo en el centro de un bombo, ¿no? de un tambor. ¿Qué hace el tambor? Suena, boom, y vibra, toda la superficie vibra. O si tiramos una piedra al centro de un estanque, se formarán ondas que irán hasta la orilla. Bueno, pues cuando dos agujeros negros o cuando dos estrellas de neutrones colisionan entre sí, generan ese tipo de ondas que se transmiten a través del tejido del espacio-tiempo y viajan a velocidad, a distancias impresionantes. Y en el año 2017, por primera vez, con un detector de ondas gravitacionales, se consiguió captarlas. En ese momento fue cuando los astrónomos dijeron eso que os dije al principio, ¿no? Es como si nos hubiera salido un sentido nuevo. Es como si hasta ahora hubiéramos estado percibiendo todo lo que hay fuera con uno solo de nuestros sentidos, el oído, por ejemplo, y de repente nos despertamos una mañana y también podemos ver. La riqueza de información, la información que transportan esas ondas gravitacionales es diferente a la que transportan la luz y complementadas con la luz, y lo mismo pasa con los neutrinos. Enriquecen muchísimo el mensaje y, por lo tanto, lo que podemos saber de los objetos que estudiamos. Fijaros, volvemos un momento a la galaxia de 47 millones de años luz. El mismo equipo de investigadores que ahora ha descubierto esos 79 neutrinos de esta galaxia, en el año 2018 ya habían encontrado neutrinos, es la segunda vez que se hace en toda la historia, y lo han hecho los mismos, ¿no? Pero en 2018 lo habían conseguido con un objeto diferente, no era una galaxia, era un blazar. Un blazar es un tipo de núcleo galáctico extremadamente activo, pero estaba 100 veces más lejos, ¿no? Pero captaron los neutrinos procedentes de ese lejanísimo blazar, y por primera vez, también los astrónomos en esa ocasión, en 2018, al mismo tiempo captaron rayos gamma procedentes del mismo sitio. ¿Por qué? Porque la orientación de aquella galaxia, de esa de 2018, era distinta y permitía que los rayos gamma salieran y apuntaran y pudieran llegar hasta la Tierra. En el caso de la galaxia que os estoy hablando ahora, la que está solo a 47 millones de años luz, la disposición de la galaxia, la colocación de la galaxia nos planta todo el bulbo central y no hay manera, no sale nada. Salen rayos gamma, pero salen en otras direcciones que nosotros no podemos ver porque apuntan hacia otro lado. Pero en 2018, fijaros, tuvieron esa suerte y fue la primera vez que se pudo estudiar un mismo objeto astronómico
con dos fuentes de información diferentes. Los rayos gamma por un sitio, los neutrinos por otra. Y volvemos a las ondas gravitacionales. Todas las cosas que tienen masa, no solamente las colisiones, las grandes colisiones entre agujeros negros o entre estrellas de neutrones, todas las cosas que tienen masa producen ondas gravitacionales. Lo que pasa que, claro, la tecnología que tenemos ahora solamente nos sirve para captar lo más grueso, los golpes más grandes, ¿no? Las ondas más pronunciadas, que son las que tienen lugar cuando hay un fenómeno cósmico de estas proporciones, ¿no? Como esta colisión de dos agujeros negros, ¿no? El Big Bang también tuvo que producir ondas gravitacionales. Y fijaros que si captamos las ondas gravitacionales, si fuéramos capaces de captar las ondas gravitacionales por el estallido, entre comillas, de ese punto de infinita densidad que después se convirtió en nuestro universo, si lo conseguimos, tendremos información no ya de un segundo después como los neutrinos, ni de 380.000 años después como con la luz, sino del mismo momento del Big Bang. Fijaros la cantidad de información que podríamos tener. Eso me recuerda que hay otros equipos de investigadores que están buscando otros mensajeros todavía diferentes, ¿no? Otros tipos de mensajeros para incorporar a esta nueva astronomía de mensajeros múltiples, ¿no? Múltiples porque, fijaros, ya tenemos los fotones, ya tenemos los neutrinos, ya tenemos las ondas gravitacionales, y hay equipos de investigadores que están intentando incorporar otra cosa, otra partícula, que son los gravitones. Claro, los gravitones, el problema que tienen es que son teóricos. Nunca nadie ha visto un gravitón. ¿Y qué es un gravitón? Pues igual que el fotón es la partícula que transporta la unidad mínima de luz, se supone que el gravitón es el que transporta la unidad mínima de gravedad. Y ahí con la gravedad hemos topado. La gravedad es la bestia negra de los científicos, porque hasta ahora no sabemos, hay dos lecturas, dos interpretaciones de la gravedad. Puede ser una fuerza, en cuyo caso debería de tener una partícula que la transmite, igual que el resto de las fuerzas, pero la relatividad general de Einstein nos enseñó que también es una característica geométrica del espacio. Ya sabéis que la gravedad, la masa ejerce gravedad, igual que una bola en una sábana la comba. Bueno, pues un planeta o una galaxia o un cúmulo de galaxias comban el espacio-tiempo, y entonces todo lo que entra dentro pues cae porque la propia luz se dobla porque cae dentro de este hoyo, de este pozo gravitatorio causado por la masa. Bueno, pero el gravitón está ahí, está postulado, sus características están descritas, y hay un equipo de científicos, entre los cuales está nuestro amigo, el famoso Avi Loeb, ¿os acordáis? El de Oumuamua. Bueno, pues acaba de publicar hace pocas semanas un artículo con otros físicos, y lo que dice es que, según la teoría, si los gravitones existen, deberían de haber formado, igual que la luz, que 380.000 años después forma lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, que son los residuos, los rescoldos, lo que queda de la radiación emitida por el Big Bang, pues los gravitones deberían de haber formado un fondo cósmico de gravitones. Y ese fondo cósmico de gravitones podría ser detectado. Fijaros, si se consiguiera detectar ese fondo cósmico de gravitones, resulta que sería todavía más preciso y más cercano al momento cero del Big Bang que los propios neutrinos. Os he dicho que los neutrinos estarían a un segundo del Big Bang. Pero es que los gravitones, si es que existen, y si es que se encuentran, y si es que se captura este fondo, que podría ser una forma de demostrar que existen, el universo fue transparente desde el tiempo de Planck. Y el tiempo de Planck es el lapso de tiempo más pequeño que es capaz de medir la física, y equivale a 10 elevado a la menos 43 segundos. Eso es un segundo partido por un 1 con 43 ceros, que me he molestado, y son 10 septillones de partes. Es decir, desde la 10 septillonésima parte del primer segundo del Big Bang, los gravitones habrían tenido ya libertad para moverse por el espacio.
nos traerían información prácticamente del instante cero. Los neutrinos habrían tenido libertad para moverse alrededor de un segundo después. Las ondas gravitacionales prácticamente desde el momento cero también. Y la luz, que ha sido nuestro mensajero único durante muchos años, pues a partir de 380.000 años. ¿Que puede haber todavía más mensajeros? Sí, puede haber todavía más mensajeros. ¿Que el estudio de objetos con distintas fuentes a la vez nos puede dar una visión como nunca habíamos tenido, por lo menos de una serie de objetos y de realidades que están ahí fuera? También. ¿Que los nuevos telescopios y los nuevos instrumentos de medición ya se están construyendo y ya se construyen precisamente con la intención de esto, de buscar, de observar el cielo de otra forma diferente, alternativa a la luz? También. Así que muy pronto todo lo que sabemos, que ya es bastante, sobre nuestro universo se va a incrementar de una forma gigantesca, ¿no? Gracias a esta auténtica revolución astronómica que es la astronomía de mensajeros múltiples. Una revolución en la astronomía destinada a cambiarlo absolutamente todo. Esto es lo que os quería contar. Espero que haya sido lo suficientemente claro, porque es un tema que no es fácil, es complejo, pero yo creo que lo habréis entendido bien y estaréis igual de maravillados que yo ante este enorme abanico de posibilidades de estos pobres humanos que hasta hace poco solamente escuchaban, ahora pueden escuchar, ver, oler y tocar. Es decir, podemos aplicar todos nuestros sentidos, podemos aplicar todo al conocimiento de lo que nos rodea. Nos vemos la semana que viene. No os olvidéis de, si no lo habéis hecho ya, de suscribiros. Y gracias a todos de nuevo por estar ahí. Somos Mo.